Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Zafok. Hoy es martes, prácticamente 23, Walter. ¿Es 23? Sí, Sí, 23, 23. 23 de marzo del 2015. Y hoy estoy aquí en la casa de Walter Villegas, quien amablemente nos abrió la puerta de su casa para hacer una especie de conversación En el jardín. en el jardín de su casa. En el patio. Walter es un amigo muy polémico que genera mucho tema de conversación ahí en las redes sociales. Y en fin, hemos venido aquí a conversar con Walter, a que nos compartan un poco sobre el tema político, a ver, preguntas básicas para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y bueno, Walter, ¿para ti qué es la política? Para mí la política es el arte de servir. El arte de servir al ciudadano, el arte de servir al pueblo y el arte de poder dirigir los destinos del pueblo en aras del bien común. ¿Qué imagen qué imagen se te viene a la mente cuando podríamos mencionar el tema político? O sea, digamos, algo más concreto, algo más visible, que el conjunto de reglas posiblemente, digamos, que todo ciudadano debería seguir para vivir en armonía en la sociedad. ¿Se podría decir algo así? A ver, la política es compleja de por sí. La política es el arte y es la ciencia de lo complejo, es el arte y la ciencia de lo imposible para convertirlo en posible, en factible y en real. Pues en ya me concreto. confundiste mucho más. A ver, algo A más ver. concreto, de algún modo, El arte... ¿dónde nace la política? En la constitución política es que... No, mucho más antes. El hombre es político ¿qué es la política, por no? naturaleza. La política es el arte, es la capacidad de poder mantener contacto, comunicación con el pueblo, en la sociedad, entre los ciudadanos, de poder vivir en democracia, vivir bajo reglas de juego, bajo ciertas reglas de juego estructuradas en convivencia dentro de la sociedad. Entonces la política es un conjunto de reglas estructuradas. Así es. Que hacen que de algún modo se pueda convivir en armonía en sociedad. Correcto. Y que tanto, digamos, el funcionario político, que es aspirante, digamos, a algún cargo, debería hacer cumplir esas leyes en la sociedad, ¿no? Yo no le Digamos, llamaría funcionario político, el actor político. el actor político. El actor político, que a su vez debe ser un agente de cambio dentro de la sociedad. Ujú. Y bueno, la política influye, ¿qué tan lejos puede llegar, digamos, el poder político, de algún modo, dentro de la sociedad? Bueno, ¿qué tan lejos? Obviamente respetando los derechos fundamentales y los derechos humanos de los ciudadanos. O sea, la política precisamente está diseñada, está hecha para poder defender valores, principios, reglas de juego que nos atañen a todos los ciudadanos en aras de vivir en armonía dentro de la sociedad. Claro. Ahora, obviamente el conflicto es intrínseco al ser humano dentro de la sociedad. No podemos negar de que no existe el conflicto, pero hay que saber canalizar ese conflicto y saber manejarlo y saber resolverlo de acuerdo a los cauces, ya sean formales o los cauces reales dentro de la convivencia dentro de la sociedad, dentro Claro. de lo que yo denomino una convivencia democrática. Claro, yo lo percibo de este modo, ¿no? Y quiero compartirte un poco, digamos, cómo lo percibo y dime si estoy errando o estoy en lo correcto. Claro. Digamos, una familia o un niño que nace en el núcleo familiar, esa familia está en un territorio, ¿no? Y ese territorio puede ser un distrito o un país que está, digamos, regido por ciertas normas de convivencia, ¿no? Que se podría llamar leyes que hacen la política, ¿no? Un niño, una persona que va naciendo, nace ya en una política, se podría decir de ese modo, en un conjunto de leyes que ese niño al crecer tiene que aprender de esas leyes, esas normas de convivencia. Cuando se convierte en ciudadano tiene que conocer, digamos, esas normas para poder de algún modo, no sé, a ver. Correcto. Lo que tú denominas leyes es lo que yo lo denomino, o como se le conoce, como el etos cultural. ¿Correcto? El etos viene a ser
la conducta, el comportamiento que ese niño va a seguir dentro de los cánones culturales que hay dentro de esa sociedad determinada. ¿Correcto? Ahora, con esto no estoy señalando que hay un relativismo cultural, simplemente que cada sociedad en la cual cada ser humano nace, cada persona nace, tiene determinados patrones de conducta, determinados modelos o estereotipos de conducta o modelos de formación que establecen determinados mecanismos de convivencia dentro de ese grupo social. Y que ese grupo social, ese niño, para poder desarrollarse y convivir con sus pares, no digo con sus padres solamente, sino con sus pares, es decir, con las personas que están dentro de su propio entorno social, ese niño va a tener que ir aprendiendo cuál es el ethos cultural de la sociedad en la cual ha nacido y en la cual se está desarrollando para llegar a ser adulto, y siendo adulto para poder convivir respetando normas de conducta dentro de ese grupo que tiene un ethos social determinado. Claro, porque de algún modo siento, digamos, como el ciudadano que ya nace en un territorio ya estructurado por ciertas normas, ¿no? Digamos, siento que el ciudadano no está asumiendo su rol civil, ¿no? Porque no conoce sus normas desde ese punto básico, y el funcionario público tampoco siento, digamos, que conoce bien sus normas, que de algún modo hace cumplir bien esas normas, ¿no? Y esas funciones. Entonces creo que por ambas partes, tanto, digamos, la del civil y el funcionario público, a veces presiento de ese modo que no se está conociendo bien esa especie de conjunto de normas. ¿Es así? Bueno, como te digo, a ver, el ser humano desde que nace aprende. Claro. Y ese constante aprendizaje, uno solamente deja de aprender hasta el día en que se muere. Entonces, el ser humano va evolucionando en cuanto a su conducta, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a sus ideas, en cuanto a sus patrones de conducta, en cuanto a incluso su propio ethos personal, su propio modelo de moral, de conducta. Mejor dicho, ese modelo de moral que lo va a llevar a tomar o a comportarse de determinada manera, de tal o cual determinada manera, ¿no es cierto? Pero ese patrón de conducta muchas veces no es, o sea, como te digo, no es único, va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Y es innegable que en esta sociedad del siglo XXI esos patrones de conducta sean únicos y absolutos. Esos patrones de conducta, ahora con el fenómeno de la globalización, esos patrones de conducta muchas veces antes eran, como se conocían, determinados provincianismos, regionalismos, ahora no, o nacionalismos. Ahora los patrones de conducta se están volviendo cada día más universales, precisamente al fenómeno de la globalización, y que se ha acentuado más con los medios de comunicación y ahora los medios virtuales y las redes sociales que ahora se utilizan dentro de esta sociedad. ¿Cuáles son? Facebook, Twitter, ¿no es cierto? Ya no es solamente la televisión la que genera determinados patrones de conducta dentro de una sociedad. También son estos mecanismos de Internet. El uso del Internet es lo que también te va a dar la información al instante y lo que también te va a generar una percepción personal, subjetiva, de lo que sucede, ya no solamente dentro de tu sociedad, sino en comparación o en correlación con otras sociedades, que finalmente tú vas cotejando, comparando. Mi conducta social está relacionada de esta forma o de otra forma con la conducta social de otras realidades. Por ejemplo, la democracia ya no solamente es un concepto netamente de un estado, de un país, sino es un concepto universal que está teniendo una mayor aceptación a nivel universal. ¿Entiendes? Claro. ¿La política es responsabilidad de todos? ¿Consideras que es responsabilidad de todos? Todos hacemos política, todos. El que diga que no hace política o es un ignorante o es un mentiroso, porque todos hacemos política. Y si no te interesa la política, como alguna vez escuché por ahí, no te preocupes, que los políticos van a tomar las decisiones por ti. Si que tú no las tomas, si tú no tomas las decisiones por ti mismo o no te haces responsable de las decisiones que hayan dentro de tu polis, dentro de tu ciudad, dentro de tu estado, dentro de tu estado-nación. ¿Desde qué edad consideras que se puede hacer política?
Bueno, formalmente desde que eres ciudadano. ¿Y cuándo se adquiere la ciudadanía? Cuando eres mayor de edad. El civismo... y en nuestra Constitución desde los 18 años. Claro. Ahora, el civismo... ¿Está cerca a ser Ahora, político? el civismo se hace desde la niñez, desde el colegio. Desde cuando en el colegio te enseñan a cantar el himno nacional, a formar en las filas, a marchar, a desfilar y a tener los conceptos de amor por la patria, de amor por el país o por el suelo, por la tierra en la cual has nacido, desde ese momento se va construyendo el civismo. O sea, no se construye, o sea, se construye ciudadanía desde que ya pues tienes uso de razón como mayor de edad, Claro. pero en realidad todo parte desde la formación que tienes desde la casa y desde el colegio. O sea, la primera etapa entonces está... Es la primera piedra. El civismo. Por La supuesto. primera piedra... Si Por haces- supuesto, por eso es que a mí me parece indigno que actualmente el Estado peruano haya querido, bueno, creo que se ha eliminado el curso de educación cívica dentro, Sí, de, bien. dentro de la currícula escolar, lo cual me parece un despropósito. Porque ¿cómo vamos a enseñar ciudadanía, civismo, si es que no tenemos precisamente un curso de formación cívica, valga la redundancia, que a su vez te va a ayudar a tener un curso, o sea, te va a ayudar a tener un mayor conocimiento un conocimiento político de cómo se va formando, cómo se va estructurando la sociedad? O bueno, también estoy en desacuerdo con que se haya eliminado el curso de religión de la plana curricular, pero bueno, eso forma parte de otro debate. Sí, definitivamente. Ujú. En fin, bueno, ha sido una conversación bastante larga. ¿Qué recomiendas a las personas que están viendo este vídeo y que van a seguramente compartirlo? ¿Cuál es el primer paso para hacer política? ¿Cómo ser buen político? ¿Cómo pasar de un ciudadano a ser político? ¿Qué hay que conocer primero, digamos, para ser político o para hacer política? Ujú. Creo que para hacer política hay que ser político, ¿no? Por ahí va el asunto. Bueno, yo creo, ante todo, que uno para hacer política, uno tiene que tener convicción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siento, hace un momento se acaba de cortar el vídeo, parece que se nos excedimos en el tema de la memoria de la cámara, pero en fin, vamos a continuar con esta segunda parte del vídeo con Walter Villegas. Y una de las preguntas, antes de que se cortara el vídeo, era ¿cuál es el camino, ¿no? Digamos, como para llegar a ser político? ¿Cuáles son las etapas por las cuales hay que uno pasar? Hace un momento Walter mencionó el civismo, que es la primera piedra angular, por así mencionarlo, la primera etapa que hay que cumplirlo muy bien y hay que tener bien en claro qué hacer como una persona que cumple ese rol de civismo, y luego pasar a la siguiente etapa. En fin, Walter, a ver, tú... Sí. Bueno, más bien, gracias nuevamente por la pregunta. Bueno, retomando la pregunta, he dado los desperfectos técnicos, fallas técnicas de por medio. Sí, lo que estaba señalando es que uno cuando hace política, uno tiene que en primer lugar, uno debe tener la convicción, las ganas de poder entrar en este mundo que es la política, en este mundo rico y complejo que es la política. Es como una gran aventura, pero una gran aventura llena de responsabilidades. Digo aventura porque muchas veces tú no sabes qué es lo que va a pasar al día siguiente, para bien o para mal, pero tú tienes que tener la convicción y tienes que tener la responsabilidad de que lo que tú estás haciendo es de acuerdo a normas, a principios, a valores y a una ética. Lamentablemente el concepto de la ética se ha divorciado con la política en estos últimos tiempos, y más aún en nuestra realidad social. La lealtad es un principio y es un valor intrínseco en la política, pero que lamentablemente los políticos actuales no la aplican en su propio proceder, en su propia conducta. No es una norma de vida. Por lo contrario, el ser pillo, el ser vivo, el ser criollo, el ser pendenciero es la norma y no la excepción. ¿Consideras que la sociedad en la cual vivimos es apolítico? Como te vuelvo a reiterar,
mi querido Eusebio, no es que la sociedad sea política, es como que tú me dijeras que existe el hombre amoral. No existe el hombre amoral, como no existe el hombre apolítico. Ya lo decía Tugendhat, no existe el hombre amoral. Igual, no existe el hombre apolítico. ¿Y por qué no existe el hombre apolítico? Porque el hombre, para que sea apolítico, tendría que ser un huraño o una persona, un ermitaño que viva alejado totalmente de la sociedad. Buen punto. O que viva como este filósofo Diógenes, encerrado en un barril, en un barril, ¿no? En una damajuana, ¿no es cierto? Alejado de todo el mundo. Pero no, nosotros vivimos en sociedad, vivimos interrelacionándonos los unos con los otros. Ahora, lo que yo sí considero que para ser político tienes que tener valores, principios, ética, ética de la responsabilidad y ética de la convicción, pero sobre todo ética de la responsabilidad. Por otro lado, debes tener formación, capacitación, debes leer. Me parece no, el político debe estar muy bien informado de cada cosa de lo que dice para poder hacer las cosas bien. El político debe ser un hombre culto, un hombre educado, un hombre, cuando me refiero a cultura, no me refiero a una persona pues que está por encima del resto, no. Simplemente es un hombre que debe tener conocimiento de cada uno de los ámbitos o aspectos que se enmarcan dentro de la sociedad. No te digo que sea un erudito en todas las áreas, pero por lo menos debe tener un conocimiento mínimo de psicología, de política, de derecho, de filosofía, de educación, de pedagogía, en fin, de varios tipos, de varias áreas, ramas o parcelas del conocimiento. Entonces eso va a hacer que el político, al estar bien informado y al tener el conocimiento, un conocimiento preciso y contundente de determinados aspectos de la realidad, sea que el político sea un político eficiente, un político que además, unido a su capacidad de servir y no ser servido, y no servirse en bandeja, sino servir al ciudadano, servir a la ciudadanía, el político sea un político de calidad. Entonces el político viene con el civismo. Es que el civismo forma parte de esa fuente, ese maná que el político tiene que comer o absorber. Es como un voluntariado político, es la parte del civismo, ¿no? Y yo considero además que el político debe tener otro elemento más, una voluntad de cambio. Voluntad de cambio. O sea, tú llegas a ocupar un cargo público de elección popular, tú no debes hacer que la política se mantenga en un status quo, sino que debes hacer esos cambios, ya sean graduales o revolucionarios, en la medida que sean necesarios dentro de la sociedad poder hacerlos. Claro. Y que tengan un sentido ético y un sentido correcto, y sobre todo tener sensatez en la toma de decisiones. Yo creo que es lo principal y lo elemental para un político bien formado y bien estructurado dentro de la sociedad, con ética y capacidad. Y alguna recomendación antes de terminar esto. Sí. Para los muchachos, los escolares que ya acaba de empezar las clases, sí. ¿Alguna recomendación, digamos, que le podrías dar a aquellas personas que quieren hacer cambios desde pequeños? ¿Qué tips le podrías recomendar para que hagan ese camino, ¿no? que les queda por hacer en miras hacia la política, ¿no? Bueno, para mí lo principal, como estoy en una etapa escolar, para mí lo principal yo les diría esto: lean hasta el cansancio, porque el político tiene que ser un hombre y una mujer cultos, una mujer culta, un hombre culto, un hombre bien informado. Por eso vuelvo a repetir: lean hasta el cansancio. Pero ojo, lo que lean no solamente lo dejen en el papel escrito, en el texto escrito, porque el papel lo aguanta todo. Todo lo que lean, compruébenlo dentro de la realidad. Que lo que lean se convierta en una fuente de conocimiento, y que esa fuente de conocimiento se convierta en ideas fuerza.
esa idea fuerza que los lleve a tener esa voluntad de acción para poder gestionar y tomar decisiones y ayudar a el otros. día, por supuesto. Es que de eso se trata de servir. Jesucristo ya lo dijo, venimos a servir y no a ser servidos. Bueno. De eso se trata. Bueno, Walter, esto ha sido un breve post con Walter Villegas, quien amablemente nos abrió la puerta de su casa un poco a conversar el tema de la política, ¿no? Walter, nos vemos en el siguiente post. Muchas gracias, Eusebio, y un fuerte abrazo para ustedes, amigos. De UNSAFOC. Les deseo todo lo mejor y por favor, luchen hasta el cansancio por construir de este país un gran Perú. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, nos vemos en el siguiente post.